Hola, mi nombre es Paula Ruiz y este va a ser mi video final del tema que escogí, que fue armas biológicas. Bueno, antes de iniciar un poco con mi investigación, quiero primero definir qué es lo que son las armas biológicas. Aquí en mi presentación tenemos un resumen, que es que prácticamente son bacterias o virus o gérmenes que se utilizan de una manera consciente para afectar a una población o a una sociedad o incluso lograr influir sobre el gobierno. Estas armas biológicas pueden ser categorizadas en diferentes tipos. Está de la A a la C y estas dependen de su capacidad de esparcimiento, de su resistencia y de qué tan dañinas pueden ser. Generalmente las armas biológicas tienden a ser muy baratas, incluso las comparan con el precio de lo que son las armas nucleares, ya que dicen que las dos, tanto las biológicas como las nucleares, e incluso las que son, que son de toxinas, incluso esas tres tienden a ser muy baratas para el gobierno, demasiado baratas. Y además es muy difícil de detectar que estás utilizando una arma biológica. De hecho, más adelante voy a hablar de casos donde fue muy difícil detectar que se estaba haciendo el uso de una arma de estas. Las categorías A, tienen ser las más peligrosas. Aquí tengo unos ejemplos de cuáles son las que existen. En la categoría A tenemos las fiebres hemorrágicas. Estas son como la ébola y el marburgo, que estas causan la fiebre de Lassa o la fiebre de Argentina. Principalmente se contagia por medio de personas. Luego está el carbunco o el anthrax, que generalmente son las que más se usan como armas biológicas porque se han llegado a usar. Y esta suele ser una muy buena opción ya que tiene una gran tiempo para sobrevivir en el medio ambiente. 5 personas murieron gracias a en el 2001. También se utiliza por medio de las esporas, además de que el anthrax o el carbunco se genera naturalmente, o sea, está siempre constantemente en la naturaleza. Incluso voy a hablar de casos que ya hubo con esta infección. La peste neumónica también se puede usar como arma biológica, pero se considera que es muy difícil de utilizar, ya que se propaga demasiado rápido porque al parecer su tiempo de gestación en personas tiende a durar como de 5 a 7 días, pero no tiene ningún síntoma la persona. Entonces, cuando menos te das cuenta, pasaste de una persona a varias personas en un tiempo muy corto y esto se contagia por las pulgas. Está el botulismo, que la gente muere por fallo respiratorio, les da como un shock en los músculos y dejan de funcionar. Y esta se transfiere o se propaga por medio de comida, por agua o por el aire. También tenemos la viruela, que se cree que está erradicada, ya que en tiempos anteriores había una como propagación muy rápida, o una epidemia más bien, pero actualmente está en 3 laboratorios, ya que se cree que hay personas que tienen el virus en el sentido de que está en manos terroristas y que se planea utilizar en un futuro a una población. La otra es la tularemia, que es muy contagiosa y se ha utilizado por medio de aerosol, es decir, que se esparce por el aire. Después, lo importante es aclarar lo que es el bioterrorismo, que es utilizar de una manera muy intencionada. Esto se ha hecho, lo hemos visto en lo que fue la guerra de Vietnam, incluso se cree que para esto es lo que se va a utilizar como un bioterrorismo. Incluso, por ejemplo, en la guerra de Siria hubo un punto donde se utilizaron armas nucleares que no, o armas químicas más bien, que a lo mejor no se puede comparar mucho con lo que es un arma biológica, ya que la biológica pues se esparce y la química a lo mejor tiene un uso en el momento y ya ahí se acaba. Entonces, pero con esto podemos ver que hubo daños muy graves, de hecho se metió hasta las Naciones Unidas y hubo muchísimo como terror en la población porque ya estaban empezando a utilizar armas químicas. Entonces, ¿cuánto tiempo iban a tardar en utilizar armas biológicas y qué es lo que iba a causar el uso de estas? Aquí tengo los ejemplos y se han llegado a utilizar. Primero se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial.
en unos prisioneros japoneses donde murieron 10.000 prisioneros. La segunda vez, luego en 1950 y 1970 fue cuando Estados Unidos y la Unión Soviética empezó a producir las armas biológicas, y en 1999 hubo más de 100 incidentes con armas biológicas. Un ejemplo de estos fue que se utilizaban en buffets, en las comidas, donde morían 475 personas más o menos, e incluso aquí tengo una foto de una carta, de una carta que así se utilizaron cartas para esparcir el anthrax, y murieron aproximadamente como 600, 500 personas. El caso más reciente, por así decirlo, es el uso de la gente naranja en Vietnam, que era la guerra de Vietnam, que estaba Estados Unidos lo utilizó. Ahorita voy a contar un poco más detalles por ese caso, y hasta ahorita se puede decir que 40 años después sigue habiendo gente infectada, en el sentido de que los padres sufrieron de este herbicida, y los hijos tienen malformaciones o tienen problemas. Aquí tengo unas fotos que son muy duras, son de la guerra de Vietnam. Aquí en la primera foto podemos ver cómo es que están los aviones esparciendo en la gente naranja. Ahorita voy a contar un poquito más de eso porque es un caso un poco raro. Aquí podemos ver una foto donde está la jungla en Vietnam y cómo es que está ahorita. De hecho, actualmente ya no hay árboles, está desforestado ese lugar. Aquí podemos ver cómo los árboles terminaron, incluso hay un niño, un agente golpeando a un niño, y aquí podemos ver las malformaciones que causa. Esta foto a mí me pareció muy, muy dura de ver. Sin embargo, creo que es de las menos peores fotos que existen, porque ahorita muchísimos niños tienen problemas de malformaciones o cáncer incluso. Pero la mayoría aproximadamente murieron como 50.000 personas, y ahorita hay como 5.000 personas que padecen problemas por el agente naranja. La pregunta de todos es si la van a llegar a usar. Por lo que investigué, no se planea usar, por lo mismo de que es incontrolable, ¿no? Pero ahorita los países están tratando de tener reservas por si llega a pasar, en el sentido de que tienen antibióticos, antivirales, vacunas y planes de respuesta, e incluso tienen ya como frases que van a decir en la radio si llega a pasar, así de que lanzan un arma biológica y luego se expresar un comunicado en la radio, en la televisión, en el internet, en todos lados, sobre lo que está pasando. En general es muy difícil producirlos a grandes cantidades, a pesar de que es muy barato, pero es muy difícil, y que sea liberarlos de forma efectiva, porque ya que cuando los liberas, pues se va a esparcir, ¿no? Entonces no sabes si las personas que lo están sufriendo es gente que sí querías dañar o gente que no querías dañar, o hasta qué punto va a llegar, ¿no? Bueno, para investigar yo utilicé el podcast, un podcast que consistía de 2 partes. Se llama From DNA to Banning Biological Weapons with Matthew Meselson and Max Tegmark. Esto lo saqué de Future of Life, y también utilicé información de noticieros, en el caso de la guerra de Vietnam, y sobre la UNODA, que ahorita vamos a mencionar un poco de eso. Bueno, el podcast se divide en 2 partes. La primera parte es muy sencilla. Me muevo para poder yo ver. La primera parte a mí me pareció un poco lo más interesante porque es la que contiene mucho más información. Pero primero consta de 2 personas o 3. El primero se llama Ariel Conan, que él es como en sí el presentador, entrevistador, el que va haciendo como las conexiones. El segundo es Max Tegmark, que él es un cosmólogo sueco, profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Por lo que vi, tiene muchísimas conferencias TED sobre la inteligencia artificial, pero principalmente él menciona como fundamentos cuánticos. De hecho, tiene varias teorías que ahorita está comprobando. Y también tenemos al doctor Matthew Meselson, que es un biólogo que trabajó con el gobierno de Estados Unidos. Principalmente se trata de él. Max prácticamente complementa la información que le está diciendo con lo que él conoce, pero en sí el doctor Matthew fue el que tuvo toda la experiencia. Trabajó con el gobierno de Estados Unidos en el control de las armas, y terminó haciendo que el gobierno de Estados Unidos renunciara al desarrollo de las armas biológicas, además de que detuvo el uso de la agente naranja y otros herbicidas en Vietnam. Es muy interesante su historia.
Bueno, la primera parte cuenta que Matthew se dedicaba a como estudiar el DNA de ciertas proteínas, bueno, el ADN, perdón, de ciertas proteínas, de cómo es que uno podía pues modificarlas, prácticamente biotecnología. Y él empezó a dedicarse un poco más sobre las armas biológicas. En su tiempo de juventud decía, bueno, de universitario, decía que era prácticamente como era la universidad, o sea, tú escogías a qué lugar te querías estar con el gobierno de Estados Unidos, que era bastante sencillo. Él empezó trabajando en la CIA con el gobierno de Estados Unidos y lo principal, así, lo primero que le dijo al militar que conoció fue, "It will save us money". O sea, él dijo así como, la verdad es que las armas biológicas van a ser lo más fácil. Pero la realidad es que dice Matthew que sería un poco como tonto y escéptico que una persona normal le arruinara a todo el mundo al comprar una arma biológica que fuera muy barata, porque como digo, es muy barata de hacerlo. Entonces, la realidad es que a pesar de que son baratas, las venden caro, igual que las armas nucleares. De hecho, la persona con la que trabajaba le dijo, no te preocupes, te prometo que te voy a mantener lejos de los planes de guerra. Y sí, él nunca vio un plan de guerra, pero supone que el hecho de que haya mencionado eso significa que sí va a haber un plan de guerra o hay planes de guerra con las armas biológicas. Y pues la realidad es que nadie quiere comprar un arma biológica porque nadie sabe exactamente cómo controlarlas, cómo va a ser su respuesta real. Nadie sabe mucho sobre ellas y por eso dice que hay too many unknowns, o sea, hay demasiados puntos que nadie conoce, entonces estas armas tienden a ser muy controversiales, ¿no? Él habla que encontró algo que se llama Geneva Protocol en 1925, que él envió una carta al presidente Nixon de ese entonces. No era muy cercano a él, pero conocía como a su secretario porque eran ex vecinos de la universidad y le envió una carta explicándole qué son las armas biológicas y por qué está en contra de ellas. Porque había momentos donde el presidente Nixon le preguntaban así como, oiga, ¿qué piensa de estas armas? Y él se quedaba así como, ¿cuáles son esas armas? Entonces, gracias a Matthew, prohibieron en Estados Unidos prohibieron el uso de las armas biológicas. Incluso después de haber formado esta parte, le preguntaron al presidente de Estados Unidos así como, oiga, ¿y de las armas tóxicas qué? ¿Qué planea hacer? Y que él dijo, ¿qué son las armas tóxicas? Y entonces se puso a buscar a Matthew por todos lados, pero el que él no le pudo contestar. Y buscó hasta el mejor amigo y al final, gracias al escrito de Matthew, el Estados Unidos se metió a esta convención o a este tratado donde se prohíben las armas nucleares. Las armas químicas, de hecho también las nucleares y las biológicas y las tóxicas, creo. Bueno, aquí hablo sobre eso, que principalmente Matthew como biólogo le preguntan que si, por ejemplo, ahorita están existiendo las armas automáticas, ¿no? Entonces, la duda de la gente era como, oye, o sea, ¿por qué no prohíben las armas automáticas? O sea, ¿por qué si las biológicas pero las automáticas no? ¿No? O sea, prohibir las armas biológicas es como frenar el crecimiento de la biotecnología. Y él como biólogo dice que para él no cree que eso frene el crecimiento de la biotecnología, que le parece algo muy estúpido, que piensa en las armas químicas y nucleares está bien avanzar en cierto punto, pero que en las biológicas no debería ser como un path, como un terreno estable donde se necesitaría. O sea, él dice que para él como biólogo no siente que le estén limitando en nada. En la parte 2, este consta solo de una diapositiva, pero es muy, muy interesante. Habla del caso del anthrax, el carbonaco, que inicialmente empiezan a tener problemas en la ciudad soviética hace muchos años, o sea, obviamente él no estaba así en el momento, donde murieron varias personas, trabajadores de como campos, tanto como gente que estaba como en la ferretería y también que hacía piel. Entonces, hay dos tipos de anthrax, uno que es como respiratorio y el otro es
gas, es del estómago gastrointestinal, creo que se llama así. Eh, Se supone que la Unión Soviética dijo que la gente que murió por eso era porque la carne de las vacas estaba contaminada y por ende ellos también murieron contaminados. Entonces se decidió investigar y al inicio le dieron como un mapa que, que no era y luego cuando quiso volver a ir hizo como no lo dejaron ir, le dijeron no, tú no puedes, entonces hizo como un amigo que era parte de ese grupo de la CIA, bueno, él hacía como en Rusia o en Rusia, y el amigo fue y cuando él le preguntó que si podía ir también, el amigo le dijo como que no, le ponían muchos peros y luego al final, o sea, tuvo que hacer demasiadas conexiones y conocer, o sea, muchas personas, hacer amistades, así, muchísimas cosas, para que al final él pudiera ir a investigar. Y pues se dio cuenta que sí, que si hubiera sido el anthrax gastrointestinal, sería como normal, porque como digo, se encuentra en la naturaleza, o sea, se crea naturalmente, no es que lo estén formando, pero al ser respiratorio significa que está pasando algo, y pues sí, supo que era un caso de anthrax. Luego, en Vietnam, lo que sucedió es que él empezó a darse cuenta de que estaban pasando, de que había como un campo de cultivo de arroz y que estaba como naranja el campo, por así decirlo, y que estaba rara como la situación, porque las casitas que estaban ahí parecían que no las habitaba nadie, pero todo señalaba que sí, y veían que la gente, o sea, por las cámaras y así, veían que la gente que estaba ahí eran como militares, o sea, como que todo estaba actuando muy extraño, y él cuando fue a preguntar, le dijeron que no estaban usando el agente naranja, que estaban utilizando el agente azul, que se supone que es menos tóxico. No puedo hablar mucho como de qué componentes trae porque la verdad pues no entiendo. Eh, que era menos tóxico, que solo era una prueba y así lo iban llevando hasta que al final pues se dieron cuenta que estaban usando herbicidas y que estaban matando gente y que en realidad sí era la agente naranja el que estaban utilizando. Desde ahí se supone que se paró, fue a Estados Unidos el que lanzó la gente naranja, entonces pues era en teoría ilegal lo que estaba haciendo. Hasta ahorita, como digo, sigue habiendo mucha gente afectada y no se ha hecho nada. O sea, en lo que es lo legal no se ha castigado a Estados Unidos, no le han dado ni siquiera a Vietnam eh, un, una, o sea, dinero o algo, nada. Eh, Aquí como que se puso raro esto. Bueno, se supone que como que se copiaron ahí, pero está lo que es la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, el UNODA, que es una convención sobre la provisión del desarrollo, producción y el almacenamiento de armas biológicas y toxídicas sobre sobre su destrucción. Eh, Esto empezó entró en vigor el 26 de marzo de 1975. Se supone que todos los países están dentro de ella e incluso se está dando asesoramiento a los países para que o sea, para que formen parte, ¿no? Está incluso Estados Unidos ahí. Pero lo curioso es que a pesar de que Estados Unidos está ahí, muevo mi camarita, a pesar de que Estados Unidos está ahí, estos son los 25 países donde Estados Unidos está fabricando armas biológicas. Eh, Como podemos ver, incluso hay lugares, por ejemplo, está Vietnam, está Camboya, está Laos. Estos tres lugares fueron los que se vieron afectados por el agente naranja. Está, este, entre estos países podemos ver que está China, que está Rusia, lo cual lo ven como una amenaza, puedo decir. De hecho, Rusia y China se están preparando para responder por si llega a pasar y todo el mundo está como, oigan, si están prohibidas, si no las vamos a utilizar, ¿por qué las siguen produciendo? En mi opinión personal, ¿qué tiene que ver esto con ciudadanía y democracia? Mucha gente, muchos de los científicos que yo estuve investigando decían que era un futuro no muy lejano. ¿Por qué? Porque no se sabe realmente, como digo, se supone que están reguladas, pero no se sabe cómo controlarlas, no se sabe qué está pasando. Sin embargo, ya está pasando. Tampoco sabemos cuándo las vayan a usar, como esto que digo de los planes de ataque me parece muy raro. A mí en lo personal me preocupa porque nunca, sí había escuchado de las armas biológicas, pero había escuchado un poco más de las químicas. De hecho, ni siquiera conocía que había armas toxídicas, nunca en la vida
haya sabido eso. Y se supone que si esto va a llegar a pasar, tenemos que saber qué reacción va a tener, o sea, frente a qué las van a utilizar, cómo es que va a afectar nuestra vida, ¿no? Porque si hemos visto que las armas nucleares han tenido un boom gigante, imagínense las biológicas que, pues la química, la nuclear ya la lanzas, a lo mejor contaminas todo ese lugar, mueren millones de personas, pero las biológicas se expanden, evolucionan, es ya manejar la naturaleza que nunca sabemos cómo es que va a, a reaccionar. También mi duda es si está justificado, si se usan las armas automáticas, las armas químicas, e incluso se han usado las armas nucleares, ¿por qué las biológicas no se pudieron utilizar? Porque hay gente que está a favor o en contra. Aquí en los podcasts, Matthew dice que hay gente que está muy como aficionada a lo que son las armas biológicas, pero que incluso cuando les preguntas así si están a favor o en contra, todos sus argumentos dan a que están en contra, pero ellos siguen investigando. Entonces, es como un arma de doble filo, para mí está muy raro y realmente espero que el uso de estas armas sea mínimo con la información de qué está sucediendo, porque si lo hacen con mala información van a pasar cosas iguales que con Hiroshima y Nagasaki y no creo que fue justo para ninguno ni fue la solución, porque sería guerra con guerra, o sea, como dice Matthew en el podcast, mínimo cuando tú estás usando un arma, tú, o sea, tú vas y matas a alguien, tú le pegas, tú haces esto, o sea, es como al final humano con humano, y en el momento en que haces un ataque biológico, nunca, o sea, no hay como esa, o sea, no hay como esa clase de justicia, por así decirlo, porque con la guerra se hace la guerra, se hace la paz, y hemos hecho muchas veces la guerra y muchas veces la paz, pero con lo biológico no sabes qué va a resultar de eso. Y bueno, pues muchas gracias. Este es el final de mi presentación. Estas son las bibliografías y pues gracias.